Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, domingo 9 de agosto del 2026. El Evangelio está tomado del capítulo 14 de San Mateo, del versículo 22 al 33. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide darle seguir si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy en el Evangelio hoy nos muestra las dos realidades del cristiano. Un cristiano con oración y un cristiano sin oración. Y hoy Jesucristo nos quiere mostrar, nos quiere enseñar qué es lo que nosotros debemos hacer siempre. El cristiano no puede vivir solamente de pan, como dice el San Mateo capítulo 4, versículo 4. Está escrito en la escritura: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy Jesucristo, a través de este evangelio, nos muestra que la oración para el cristiano es la fuerza. Un cristiano sin oración es un cristiano que se va secando, o es un cristiano débil. Hoy Jesucristo nos muestra que uno que ora puede caminar sobre las aguas. Un cristiano que ora es capaz de caminar sobre las aguas. Esa es la enseñanza que Jesucristo hoy nos quiere dar a través de este evangelio. Jesucristo nos muestra qué fue lo que hizo él antes de caminar sobre las aguas. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. ¿Qué subió Jesucristo a hacer al cerro? A orar. ¿Cómo estaba orando Jesucristo?
a solas. Jesucristo no quería ser interrumpido. Jesucristo nos muestra que la mejor oración para un cristiano es a solas, sin interrupción, sin que nadie perturbe su paz. A solas, tú con Dios, en el silencio. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí sola. Jesús no era de esas personas que oran 5 minutos y dice, ya oré. 10 minutos y ya oré. No. Jesucristo le daba la noche orando. Jesucristo nos muestra que el cristiano debe orar, pero no 5 minutos, no 10 minutos. Orar hasta que le agarre la noche, si quiere caminar sobre las aguas. Porque vemos que Jesucristo, una vez terminada su oración, ¿qué fue lo que hizo? Caminar sobre las aguas. El cristiano de hoy en día, el cristiano moderno, quiere caminar sobre las aguas, pero no quiere la primera parte, pero no quiere orar. Pero caminar sobre las aguas, sí. ¿Cómo? Orando 5 minutos. Pero esa es la realidad que vivimos hoy en día nosotros los cristianos. Y nos quejamos de muchas cosas. Nos quejamos de un hijo que está perdido en las drogas y que le pedimos a Dios por su conversión y no la obtenemos. ¿Por qué? Porque oramos 5 minutos, 10 minutos y decimos, ya oramos. Vean que para poder lograr esas conversiones, para poder lograr caminar sobre las aguas, hay que orar y no orar 5 minutos. Eso nos enseña a orar hasta que le agarre la noche. A orar no solo 5 minutos, pero esa es la realidad que vivimos nosotros hoy en día los cristianos, que nos llamamos cristianos, pero cristianos de puro bla bla bla. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, porque no queremos orar. Vean que Jesucristo les mostró a sus discípulos cuánto mínimamente debían orar. San Mateo capítulo 26, versículo 40. Jesucristo le enseñaba a sus discípulos cuánto debían orar. Jesucristo quería que sus discípulos aprendieran a orar. Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Orando. Jesús se apartaba solo y iba a orar. Y esta vez había ido al huerto de Getsemaní y andaba con sus discípulos. ¿Se acuerdan? Antes de que llegara Judas y lo traicionara, antes de que empezara su pasión. Jesucristo necesitaba que sus discípulos oraran con él, que sus discípulos le ayudaran a través de la oración. Y Jesucristo iba, oraba. Dice, volvió donde sus discípulos los halló dormidos y le dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. ¿Cuánto había orado Jesucristo ya? 1 hora. Y volvió donde sus discípulos, ¿y cómo los encontró? Dormidos.
Así estamos los cristianos de hoy en día, dormidos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de orar ni siquiera una hora. ¿Quién fue el que nos enseñó que hay que orar mínimamente una hora? Jesucristo. ¿Y para qué? Dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. ¿Qué hace la oración con el cristiano? Lo fortalece, lo libra de la tentación. Un cristiano que no ora está expuesto a la tentación. Puede caer a la tentación. Estén despiertos y recen. ¿Cuál era el reclamo que le hacía Jesucristo a sus discípulos? Que no podían permanecer orando una hora. Se dormían. Y es que cuesta, pero no es imposible. Jesucristo lo enseñó. Y los grandes santos también lo han hecho. Y han logrado muchas conversiones, muchos milagros. ¿A través de qué? De la oración. Y nosotros queremos muchos milagros, queremos muchas conversiones, queremos muchos bienes, queremos de todo, pero sin oración. Entonces, ¿dónde está la fuerza del cristiano? En la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano débil y expuesto a la tentación. No va a tener fuerza para poder vencer la tentación. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. El espíritu es animoso. ¿Y qué hay que hacer? Hay que alimentar el hombre espiritual. Pero nosotros nos preocupamos por el hombre carnal, pero no por el hombre espiritual. Y el hombre espiritual anda débil. ¿Y por qué está débil? Por falta de oración. Está escrito, como lo leíamos en San Mateo 4:4. Está escrito en la escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre que se acostumbra a vivir solamente de pan es un hombre que su cuerpo puede estar fuerte, pero su espíritu está débil. Estamos alimentando al hombre carnal, pero no estamos alimentando al hombre espiritual. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Y siguió Jesús orando, a pesar de que sus discípulos no lo podían acompañar, se dormían. Pero Jesús siguió orando. ¿Qué nos enseña? Que hay que perseverar en la oración. Que no se puede uno desanimar. Hay que seguir orando. ¿Qué hizo Jesús después de orar? Caminó sobre las aguas. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que nosotros podemos caminar sobre las aguas. Podemos vencer las tentaciones. Podemos salir de ese problema que tenemos. Podemos salir de esa enfermedad que nos atormenta, que nos agobia. Podemos lograr la conversión de nuestros seres queridos. ¿Pero cómo? Si somos persistentes en la oración. Si somos
hombres y mujeres de oración. Si no, ¿cómo va a estar nuestro hombre espiritual? Débil, dormido, como le pasaban a los apóstoles. Se dormían, no eran capaces de permanecer despiertos ni una hora. Dice, al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Vean cómo el Evangelio nos enseña que usted y yo podemos caminar sobre las aguas. ¿Cómo? Creyendo en la palabra de Dios y la oración. Pedro creyó en la palabra de Dios. Si Jesucristo caminó sobre las aguas, yo le voy a pedir a Dios que yo también quiero caminar sobre las aguas. Pedro le pidió a Jesús que quería caminar sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Qué hizo Pedro? Se echó al agua. Si Pedro no hubiera puesto su confianza en la palabra de Dios, no se hubiera tirado al mar, no se hubiera bajado de la barca, porque dice que había un viento muy fuerte que soplaba sobre la barca. Me imagino que la meneaba y quería volcarla. Y si usted ve que el mar está picado, si usted ve que las olas se levantan, que el viento sopla fuerte y que viene Jesús caminando sobre el agua, usted se va a bajar de la barca a caminar sobre el agua sin poner primero la confianza en Dios. Pedro puso su confianza en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Se bajó de la barca y empezó a caminar en dirección a Jesús. Y veamos que siempre y cuando Pedro no apartó su mirada de Jesús, él podía caminar sobre las aguas. El problema fue cuando quitó la mirada de Jesús. ¿Qué empezó a ver Pedro? El viento que soplaba. Dice, Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Ahí no había problema. Cuando usted camina en dirección a Jesús, cuando usted ora, usted es capaz de caminar sobre las aguas. El problema es cuando usted se distrae en la oración. El problema es cuando usted quita la mirada de Jesús. El problema es cuando usted se deja distraer por las cosas de este mundo, por los problemas de este mundo, y quita la mirada de Jesús. ¿Qué van a hacer? Pero el viento seguía muy fuerte. Pedro iba caminando, tenía su mirada en Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo. ¿Qué fue el principal factor que hizo que Pedro se empezara a hundir? El miedo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nos dejamos dominar por el miedo. Y el miedo nos distrae. El cristiano tiene que saber que tiene un Padre todopoderoso, que hay un Dios todopoderoso, que Él nos libra de todo peligro, pero que nosotros no podemos apartar la mirada de Él, porque el día que nosotros apartemos la mirada de Él, ¿qué se va a apoderar de nosotros? El miedo.
¿Y qué va a hacer el miedo en nosotros? Nos va a empezar a hundir. Eso es cuando llegan los problemas. Usted, en el miedo, usted se va a empezar a hundir. El miedo, el trabajo del miedo es hundirlo, de hacerlo ver que usted no puede, de hacerlo ver que usted no puede salir adelante, de hacerlo ver que usted con la oración no puede lograr nada. Ese es el trabajo del miedo. Dice, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Estaba caminando sobre el agua, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué te dejaste llevar por el miedo, por los problemas, por el estrés? ¿Por qué dejaste que el miedo te atrapara? Hombre de poca fe, ¿acaso no te diste cuenta que era yo el que te estaba esperando? ¿Que fui yo el que te llamé? ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Dios, el que hizo el cielo y la tierra y todo cuanto hay en ella? ¿Acaso no soy yo el Todopoderoso? ¿Por qué quitaste la mirada de mí? Nosotros muchas veces por miedo nos apartamos de Dios, y es cuando más tenemos que acercarnos a Él y no quitar la mirada de Él. ¿Por qué? Porque nos vamos a empezar a hundir. El problema es que nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, y nosotros sin Dios no podemos hacer nada. No le dijo San Juan, San Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si permanecen unidos a mí, darán muchos frutos, pero sin mí nada pueden hacer. Y ese nada es nada. Por eso hay que orar, hay que insistir en la oración, hay que perseverar, porque si no, el miedo nos va a querer hundir. Que el Señor le bendiga.